lugar. Como decía la pastora al principio, que el ejemplo de un pez en una pecera, o es más, los científicos se dieron cuenta de que los tiburones no crecen en los acuarios como crecen en el mar, porque a la verdad allí están limitados. Y Dios nos ha dado una visión a esta iglesia de ser una iglesia grande para gloria de Dios, mega. Nosotros somos grandes para gloria de Dios. ¿Alguien lo cree que somos una iglesia grande? Y diga conmigo, esa iglesia grande está dentro de mí. Quizás usted no lo entienda, pero la Biblia dice claramente que dentro de ti hay una gran nación. Dios le dijo a Abraham, en tus lomos hay una nación grande. Dentro de ti está la capacidad de traer muchas personas a los pies de Cristo. Usted y yo somos a la verdad un instrumento en las manos de Dios que vamos a traer transformación a esta ciudad, transformación a esta metrópolis, y cada vida que venga a este lugar va a ser transformado por el poder del evangelio, por el poder de Jesucristo. Si usted lo cree, dele un aplauso fuerte al Señor. Amén. Y yo estaba orando al Señor y le decía, Padre, yo estoy muy emocionado, muy contento porque a la verdad uno conoce los retos y ya nos dimos cuenta de cómo está en esta zona la posibilidad de conseguir un auditorio como estos para una iglesia, específicamente en el horario que tenemos. El horario que tenemos es un horario de una iglesia que es cabeza y no cola. Quizás usted no lo entiende, pero después le vamos a explicar. Este es un gran testimonio que Dios nos ha dado, este horario, este lugar y en la zona donde estamos para poderlo llenar. Así es que usted y yo debemos de visualizar este lugar lleno, cada silla llena de personas, que hoy usted se rete y diga cuántas sillas de estas van a estar llenas con las personas que yo voy a traer. Esa parte de arriba va a estar lleno también. Y nosotros ya lo visualizamos, ya lo vimos, porque el Señor a la verdad nos ha revelado. Y hoy yo quiero hablar sobre un tema que quiero arrancar con el tema más importante. Yo orando al Señor le decía, ¿de qué voy a predicar? Yo estoy emocionado, yo estoy contento. Yo pudiera predicar un mensaje de saltar, de brincar, de gritar, un mensaje de ungirlos con aceite, un mensaje de emoción. Pero la verdad, el Espíritu Santo habló a mi corazón que hay un mensaje que es el más importantísimo para la iglesia y el que debemos de predicar. Y el tema de hoy se titula el Evangelio. ¿Cómo se titula el tema? El Evangelio. Y vamos a tomar la lectura bíblica en San Marcos, capítulo 16, versículo 15. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Nota la orden de nuestro Señor Jesucristo. Dijo, vayan por todo el mundo y de lo primero que deben de hablar es del Evangelio. Muchas veces nosotros nos gustan temas en los cuales nos volvemos expertos, en los cuales tenemos habilidades. Y lo cierto es que cuando nosotros manejamos muy bien un tema, nos gusta hablar de ese tema. Pero hay que entender que tenemos que sacrificar a veces temas muy bonitos, muy atractivos, y entender que el tema principal de nuestras conversaciones es el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Alguien puede decir amén a esto? Pablo mismo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todos los que creen en el Evangelio. Él mismo se dio cuenta de que si no lo hacía tenía un problema muy serio delante del Señor. Y él dijo, ay de mí si yo no predico este Evangelio. Ahora el problema de nosotros muchas veces es que no sabemos qué es Evangelio. Y por eso no lo hablamos, no sabemos comunicar el Evangelio de Jesucristo. Y el mensaje de hoy lleva ese objetivo de que nosotros entendamos claramente qué es Evangelio, cómo aplicar el Evangelio y cómo cumplir con esta gran comisión. ¿Estamos listos para esto? Ahora, la palabra Evangelio significa buenas nuevas de salvación. Diga conmigo, la palabra Evangelio significa
buenas nuevas de salvación. ¿Qué es lo que vamos a hablar de aquí en adelante? Buenas nuevas de salvación. ¿Alguien por aquí puede decir buenas nuevas de salvación? Por aquí pueden decir buenas. Oh, por aquí es que están más listos. Vamos a ver, por aquí pueden decir buenas. No es buenos días, no es buenas noches, no es buenas tardes, es buenas nuevas de salvación. He aquí les traigo buenas nuevas de salvación, dijeron los ángeles, cuando hasta allí se les permitió a los ángeles dar el mensaje de salvación. De allí en adelante solo es a la iglesia que se le ha dado este privilegio de llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Alguien puede glorificar al Señor por ello? ¿Pueden aplaudir fuertemente al Señor por ello? Amén. Porque es un privilegio que Dios nos da a nosotros de llevar el evangelio a toda criatura. La palabra evangelio aparece 107 veces en el Nuevo Testamento. Y en el libro de Romanos se menciona 12 veces. ¿Qué quiere decir eso? Que es súper importante hablar del evangelio. Hay veces que hacemos de unos dos textos una doctrina, una enseñanza. Pero imagínense cuánta materia tenemos aquí de apoyo. 107 veces habla la palabra evangelio el Nuevo Testamento. Eso quiere decir que de lo que más debemos de hablar es ¿de qué? Del evangelio. Porque el evangelio, dice Pablo, es poder de Dios. ¿Qué es el evangelio? Poder de Dios. ¿Poder de Dios cómo, pastor? Es el poder de Dios que toma a un ladrón y lo convierte en una persona honesta. El evangelio es el poder de Dios que transforma a un asesino en alguien con un corazón lleno de amor. El evangelio es el poder de Dios que levanta a una persona caída y la hace pura como un ángel. El evangelio del Señor Jesucristo es el poder de Dios que puede cambiar y transformar a toda persona que se rinde a los pies de Jesús. ¿Alguien puede decir amén a eso? Después de 2000 años, el evangelio no ha perdido nada de su poder original. Así como Él cambió a personas hace 2000 años, lo puede hacer hoy. Así como salvó a un ladrón en la cruz, puede salvar a un ladrón hoy. Así como salvó a una prostituta, la puede salvar hoy. Así como el Señor hizo milagros hace 2000 años, los puede hacer hoy. Porque el poder del evangelio de Dios es para salvación, así como lo fue la primera vez que se introdujo a este planeta Tierra. Usted puede vencer todos los obstáculos y romper todas las barreras con el evangelio. Porque el pecado no es un obstáculo para el evangelio. Usted puede traer a la persona más pecadora de la ciudad y Dios lo puede transformar. No le tenga miedo a invitar a un pecador, porque Dios lo puede transformar. Es más, vamos a prepararnos los próximos días de este año en decirle a la gente: venga y vea lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Porque aquí de lo que se trata es del poder transformador de Jesús. Yo le garantizo de que si una persona entra a estas reuniones y entrega su vida al Señor Jesucristo, Dios lo va a cambiar, lo va a transformar, va a cambiar su alma, su espíritu, su cuerpo, puede transformar su familia, puede transformar todo su entorno, porque el evangelio tiene poder de transformación. Dios es tan rico es nuestro Dios, que no vende nada del evangelio, lo da gratis. Diga conmigo: mi Dios es demasiado rico para cobrar por el evangelio. El evangelio es gratuito. Aún los más ricos son tan lastimosamente pobres que no podrían comprar ni una migaja del evangelio. Es un regalo gratuito que se recibe por la fe, por medio de la fe, y nada más. Solo necesita ustedes creer en el evangelio y se le da gratuitamente. ¿Alguien me está escuchando por aquí? El evangelio es efectivo en cualquier lugar. Alguien dice: no, solo allá en mi país es que funciona el evangelio. Aquí también funciona el evangelio. Alguien dice: allá sí el Señor hacía milagros, aquí también el Señor puede hacer milagros.
Hay personas que dicen, pero es que a mi niño no me lo puede cambiar el Señor. Si los cambió en nuestros países, si lo cambió en Jerusalén, lo puede cambiar aquí en este lugar, porque el evangelio es efectivo en cualquier lugar. En toda la tierra es efectivo el evangelio. Voy rápidamente porque a la verdad hemos estado en fiesta y eso es muy bueno. Lo que decía la pastora es muy bueno. Yo felicito a los que pasaron al frente a danzar. Súper. Venga y disfrute la presencia de Dios. Nosotros de cristianos no tenemos que andar en los nightclubs. No, eso no nos atrae. Nos atrae la presencia de Dios. Aquí suéltese, aquí grite, aquí brinque, aquí, aleluya, alabe al Señor con todo el corazón. Y escuche también la palabra de Dios y recíbala. El evangelio, ¿qué es el evangelio? Pastor, ¿qué es el evangelio? El evangelio es un mensaje compuesto con cinco ingredientes. Diga conmigo, el evangelio tiene 5 ingredientes. ¿Cuál es el primer ingrediente esencial del evangelio que vamos a transmitir? Primero, el evangelio es un mensaje acerca de Dios. ¿Qué es el evangelio? Un mensaje acerca de Dios. El evangelio nos cuenta quién es Dios. Nos dice cómo es el carácter de Dios, cuáles son sus normas y qué quiere que nosotros hagamos con Él. Nos dice que le debemos nuestra existencia a Dios, que para bien o para mal estamos siempre en sus manos y que estamos bajo la mirada de Dios y que nos hizo para adorarle, para servirle, para expresar nuestra alabanza y para vivir para su gloria. Nos enseña el evangelio que Dios es el creador de todo. El evangelio te dice que no vienes del mono, que no fue otra casualidad, que como te enseña la ciencia, que produjo la materia y lo que nosotros somos o vemos. No, fue Dios el creador. El evangelio te enseña que Dios es el que creó todo y que creó todos los seres humanos y que creó todo lo que nosotros vemos. Te enseña también que aparte de ser el creador, el evangelio te enseña que Dios tiene unos atributos, que tiene una naturaleza. Te enseña que Dios es amor. La Biblia dice claramente que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El evangelio te dice, el Dios verdadero es amor. Él te ama más de lo que tú te imaginas. Él te ama aunque tú no lo quieras amar. Él te ama aunque tú no lo entiendas. Él te ama aunque lo hayas negado, aunque te hayas burlado de Él. Él te sigue amando. La Biblia enseña a través del evangelio que dice que con amor eterno te he amado. El amor de Dios no termina jamás. Tú puedes gritarle a Dios, ofenderlo, puedes negarlo, puedes decir que no existe y aún así Dios te sigue amando. Eso es lo que te enseña el evangelio, que Dios es amor. Te enseña que Dios es omnipotente también. Él es todopoderoso. Su poder no tiene límites. Jeremías 32:27 dice: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí o imposible para mí? Eso quiere decir que Dios todo lo puede hacer. ¿Cuántos aquí creen que Dios todo lo puede hacer? ¿Habrá algo imposible para Dios? Y Lucas dice, porque nada hay imposible para Dios. ¿Tienes un problema? El evangelio te dice, nada hay imposible para Dios. El evangelio te enseña que Dios es omnipresente. Te habla de que Dios está en todas partes. Es tan diferente al hombre, que el hombre está limitado solo a estar en un solo lugar, pero Dios puede estar en todo lugar. Dios es como una luz en un cuarto, que cuando se enciende esa luz, la luz llega a cada rincón de ese cuarto. Vengo a decirte acá que Dios es omnipresente. Dios puede estar en todo rincón del universo. Dios, a la verdad, está en todo lugar y está aún en los lugares inhabitables. Dios está en todo lugar. ¿Alguien todavía puede recibir esta palabra? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Dice la Biblia en Salmo 139:7. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás.
Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo de la mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Está diciendo que Dios está ¿dónde? En todo lugar. Dile a tu vecino, de Dios no puedes huir. Dile nuevamente, de Dios no te puedes esconder. ¿Y por qué me estás enseñando esto, pastor? Porque esto es evangelio. El evangelio te va a hablar de quién es Dios. Porque cuando tú no entiendes de que Dios es omnipresente, tú agarras una cultura de pensar que Dios solo está en la iglesia. ¿Alguien me está escuchando? Anoche estudiábamos que en la iglesia nos congregamos para recibir la manifestación de Dios. Pero aprendimos también que Dios está en todo lugar. Y cuando entendemos que Dios está en todo lugar, nos damos cuenta que también afuera de la iglesia tenemos que honrar a nuestro Dios. Si alguien cree esto, dele un aplauso fuerte al Señor. Dios es omnisciente también. ¿Y qué quiere decir que Dios es omnisciente? Es que Él lo sabe todo. Él sabe aún lo que tú estás pensando ahorita mismo. Él conoce tus pensamientos, él conoce todo, Él sabe. Jesús mismo pudo manifestar cómo Dios conoce los pensamientos. Los fariseos venían y pensaban cosas incorrectas hacia Jesús y el Señor les leía los pensamientos. El Señor todo lo sabe, todo lo conoce. Él es omnisciente, lo sabe todo. Dije, Dios lo sabe todo. ¿Cuántos creen que Dios lo sabe todo? Dios es justo también. La Biblia dice que no hay injusticia en Él. Es muy diferente a los humanos. Nuestros tribunales de justicia no son ni una caricatura de la justicia de Dios. Salmos 89:14 dice: justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de su rostro. Él es justo. La Biblia está hablando acerca de que debemos conocer a nuestro Dios. ¿Cuántos de ustedes lo conocen así como justo? Hay gente que va a hacer injusticia hacia ti. No te preocupes, porque tu Dios es justo y Él va a accionar en justicia y te va a defender y te va a sacar adelante. ¿Alguien puede alabar a Dios por su justicia? Dios es justo, Dios es compasivo, Dios es misericordioso. Pero también Él en su justicia no puede tener por inocente al culpable, porque eso lo haría Él injusto. Y entonces, pastor, ¿cómo le hacemos con eso? Que un pecador que lo estén juzgando en una cruz y haya sido un ladrón toda la vida y que Dios lo declare injusto en ese momento. ¿Cómo es eso? ¿Cómo me explica? Pues ya te voy a explicar, porque también el evangelio trae respuesta a la injusticia del hombre. Amén. Pero eso no quita de que Dios es justo. Dios es justo. Él en su justicia nos justifica. Pablo enseña que Dios como creador y el hombre como criatura fue creada. Y por eso cuando los atenienses le pidieron a Pablo que explicara acerca de Jesús, ¿sabes por dónde comenzó Pablo a predicarles? Por Dios como creador. Porque hay gente que no cree que Dios haya creado todo. Hoy vivimos en una generación que cree todo menos que Dios haya creado todo. Yo no sé cómo es esta generación. O sea, se necesita más fe. Creer que venimos del mono. ¿Alguien me está escuchando? O sea, la generación de hoy le es más fácil creer que vienen del mono, pero a mí me es más difícil creer que vengo del mono. ¿Sabes por qué? Porque yo conozco a mi Creador y porque he recibido el evangelio, y el evangelio me ha enseñado que el Dios de la Biblia es el creador de todo. ¿Alguien puede aplaudir fuertemente al creador del universo? Entonces el evangelio comienza enseñándonos que nosotros somos criaturas de Dios, que nosotros como criaturas de Dios dependemos totalmente de Dios. No podemos funcionar sin nuestro creador. A diario lo necesito. A diario necesitamos de Dios. Cada primer día de la semana nos congregamos porque necesitamos a Dios para que nos ayude todos los días de la semana. A diario necesitamos a nuestro creador. Y el evangelio te va a enseñar esa verdad.
Y si no lo entiendes, vas a pasar desapercibido de esta gran verdad. Somos hechuras de Dios. Somos criatura de Dios. Él sabe cómo arreglarnos. Él nos ha provisto un manual llamado la Biblia. Y cuando nosotros no podemos arreglar cosas nosotros mismos, necesitamos venir al Creador para que Él meta sus manos y arregle aquello que está quebrado en nuestra vida y nos dé vida eterna, nos dé vida espiritual, nos arregle emocional y nos pueda transformar para gloria de su nombre. Si todavía está escuchando esta palabra, aplauda fuertemente al Señor. ¿Qué es el Evangelio en primer lugar? Es un mensaje que habla acerca de Dios. Segundo, el Evangelio es un mensaje acerca del pecado. El Evangelio no está completo cuando no se te confronta con el pecado. Hoy es muy popular hablar temas que a la verdad nos emociona. Y no está mal hablar de un tema que nos emociona. Pero está mal cuando no predicamos el Evangelio completamente. Toca a tu vecino y decirle: en esta iglesia se te va a hablar del Evangelio completito. ¿No tienen valor de decirlo? Dígaselo ahora con fuerza. Dile: en esta iglesia se te va a hablar del Evangelio completo. Y el Evangelio habla acerca del pecado también. Porque si tú no te das cuenta de que el pecado es un problema, tú no vas a tener necesidad de Dios. Ese es el engaño más grande del diablo a los corazones de las personas. Los engaña que no necesitan de Dios. Piensan que ellos pueden vivir por sí mismos. Piensan que pueden arreglar los problemas por sí mismos. Es más, ¿cuál es el problema más grande de los intelectuales y de aquellas otras grupos, de aquellos otros grupos que no quieren la Biblia en las escuelas, por ejemplo? Porque la Biblia te confronta con el pecado. Hay otros que quieren sacarle las partes de la Biblia donde te confronta con el pecado. El Evangelio nos explica cómo nosotros hemos fallado en cumplir las normas de Dios. ¿Cómo llegamos a ser culpables? ¿Cómo es que llegamos a ser inmundos y dependientes del pecado? ¿Y cómo nos encontramos ahora bajo la ira de Dios? Muchas personas no saben que si no han lidiado con el problema del pecado, no saben que están bajo la ira de Dios. El Evangelio nos enseña claramente que la razón por la cual nosotros pecamos continuamente es porque somos pecadores por naturaleza. ¿Alguien puede decir amén a esto? Y que nada de lo que hacemos o tratamos de hacer por nosotros mismos puede reconciliarnos o conseguir el favor de Dios. Nos muestra cómo Dios nos ve cuando nosotros hemos pecado. La Biblia dice que somos como un trapo de inmundicia cuando estamos en pecado. ¿Sabes qué es lo que es un trapo de inmundicia? ¿Me permites decirte originalmente qué es? Perdone y trate de entender, pero en el original, antes, en el tiempo cuando escribió el profeta eso, no había un sistema de higiene para las mujeres en la menstruación como hoy. En ese entonces lo que las mujeres buscaban era un trapo y se le llamaba un trapo de inmundicia. Y el profeta dice: cuando alguien está en pecado es como un trapo de inmundicia, sucio. Y cuando nosotros no entendemos el problema del pecado, lo pasamos desapercibidamente. A la verdad no nos han enseñado un evangelio completo. En la Biblia habla acerca del pecado. Es una ofensa contra Dios que obstaculiza la relación del hombre con Dios. Cuando la persona está en pecado no puede tener comunión con Dios. Por más que tú quieras agradar a Dios, hay una separación. El pecado te separa de Dios. Estar convencido de pecado significa no solo sentir que uno es totalmente un fracaso, sino comprender que uno ha ofendido a Dios y ha despreciado su autoridad, le ha desobedecido y se ha puesto en su contra, de manera que ha arruinado la relación con Dios.
Cuando hemos pecado, hemos roto esa relación con Dios. El pecado es un problema. Entiéndalo, el pecado es un problema. No podemos aceptarlo como algo, como algún error, como alguna equivocación. El pecado ofende en primer lugar a quién, a Dios. Y nos afecta a nosotros. No está tan emocionante el mensaje hoy, ¿verdad? Pero esto es el evangelio. Cada ser humano va a tener la oportunidad de que se le abre y se le confronte con el pecado. Cada ser humano, usted y yo, nos da el Señor la oportunidad a través del evangelio de confrontar con nuestro pecado. Efesios capítulo 2 versículo 5 dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. ¿Cómo dice la palabra de Dios aquí? Aún estando nosotros como muertos en pecado. Dile a tu vecino: el pecado te mata. El pecado te mata. Entonces todo mundo quiere estar bien, quiere estar tocando acá y piensa que solo es un talento, y el pecado lo ve como algo normal. Quiere estar sirviendo en la iglesia y quiere estar en pecado y lo ve como algo normal. Quieren congregarse en la iglesia y el pecado lo ven como algo normal. Y hay veces que dice: ¿y por qué estoy cansado? ¿Y por qué yo no siento esto? ¿Sabes por qué no sientes vida en ti? Porque estás muerto espiritualmente a causa del pecado. El evangelio te viene a confrontar con esa realidad. ¿Sabes por qué tu matrimonio no funciona? Porque hay muerte espiritual. Estás muerto, estás en pecado. El evangelio te dice: arregla ese problema que tú tienes llamado pecado. Entonces nos gusta hacer iglesia donde no nos hablen de pecado. Nos gusta iglesias donde nos hablen de la bendición de Dios, de nos hable de cuán bien nos va a ir, pero no me toque el pecado. David, un gran cantor. David iba bien, pero de repente quiso tocar el arpa nuevamente como lo tocaba antes, pero ya no era lo mismo. Ya no sentía la presencia de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque había pecado delante de Dios. Y cuando hay pecado en nuestras vidas, matamos la relación con Dios. Nosotros podemos fingir, nosotros podemos ser religiosos, podemos aparentar que estamos bien delante de Dios, y no va a ser hasta que confrontemos con ese problema llamado pecado que nuestras vidas van a cambiar. El evangelio nos confronta. El evangelio nos habla acerca del pecado. Hay un ejemplo muy claro sobre los bebés, porque la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. El ser humano por naturaleza nace en pecado. ¿Cómo nace por naturaleza? Y usted agarra a un niño y lo ve tan inocente. Qué bello, ¿verdad? Solo lloran. Y usted pasa besándolos, acariciándolos. Espere que crezca un poquito más. Deje a dos bebés solos ya de 1 año en una habitación con juguetes y usted verá la guerra que se va a formar. Porque ya trae en la naturaleza del ser humano algo llamado como pecado. Y la comisión, es bien interesante que yo estaba leyendo esto de Minnesota. Ellos sacaron una comisión para prevenir el crimen, y ellos escribieron lo siguiente: todo bebé comienza su vida como pequeño salvaje. Esto es bien fuerte. Y ellos dijeron: el bebé es totalmente egoísta y egocéntrico. Quiere lo que quiere en el momento que lo quiere. Quiere su biberón, quiere la atención de su mamá, el juguete de su amigo, el reloj del tío. Niéguele esos caprichos y va a hervir de rabia y agresividad, lo que podría terminar en un homicidio. Si él fuera fuerte como un hombre, lo mataría allí mismo. ¿Qué quiere decir con esto? Es que esto significa que todos los niños también traen con una mancha llamado ¿qué? Pecado, y nacen como delincuentes, dice este reporte. Y solo viniendo a los pies de Cristo y rindiendo la vida al Señor y confrontar con ese problema llamado pecado, que nuestras vidas pueden cambiar y pueden recibir redención por medio de la sangre de Cristo.
El evangelio nos confronta con el pecado. El evangelio nos habla de Dios, que es amor. Pero el evangelio también nos habla de qué, de pecado. Nos habla que vivimos en un mundo donde el pecado se usa para todo. Jesús dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Alguien me está escuchando? Están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Me pueden ayudar a predicar? Allá en la iglesia, allá en el local más pequeño, como que todos me ayudan, pero yo quiero que aquí también me ayuden. ¿Alguien me va a ayudar a predicar hoy? Allí sí ya me siento con más ganas de predicar. Diga conmigo, estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Vivimos en un mundo, hermanos, donde el pecado se usa para todo. Se usa para vender, se usa para promocionarse, se usa en las redes, en la televisión, en los periódicos, en la radio. La mentira la usa todo el mundo. La usan los políticos, los abogados, los doctores, los maestros, los bomberos, los carpinteros, los plomeros, los jefes. La mentira es pecado. Hay toda clase de mentiras. Hay mentiras como grandes, pequeñas, medianas. Algunos le llaman mentiras como blancas y negras. Toca a tu vecino y decirle, no hay, en la Biblia no hay tal mentira ni negra ni blanca. Si alguien mintió, es pecado. ¿Me están entendiendo? Pero ¿qué es lo que te concientiza de eso? Es el evangelio. El evangelio, cuando una persona tiene el evangelio, la palabra de Dios le va enseñando que el niño no puede mentir. Le va enseñando que el padre también no puede mentir. El evangelio trae transformación. Tenemos que entender cuán malo y asqueroso es el pecado ante un Dios tan santo, 3 veces santo, dice la Biblia. ¿Lo vamos a reconocer o nos vamos a adaptar a la cultura pecaminosa? No, diga, yo no me puedo adaptar a la cultura pecaminosa. El evangelio me dice que el pecado es como, es una abominación. Y lo dice Romanos. Bueno, hoy me van a escuchar porque bailaron bastante y hoy voy a terminar este mensaje. No, ya voy a terminar. Pero el evangelio dice Romanos 3:10 que revela la condición del hombre caído. Dice, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspid hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto, dice Pablo, es la condición del hombre pecador en esta tierra. Así está el mundo. La Biblia, el evangelio, nos confronta con el pecado. Por eso es que cuando tú vienes a Cristo y Él te salva, ¿por qué es que de repente tú comienzas a ver que algo y a sentir que esas cosas malas no le agradan a Dios? ¿Y cómo lo sientes? Por aquí comienza el corazoncito a hacer tum, 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 tum. Como me decía un hermano, pasé cerca de la cantina, pastor, y yo era borracho. ¿Y por qué será, pastor, que cada vez que paso cerca de la cantina el corazón se me acelera a 1000 por hora? Tum, 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 tum. Es que el Señor te está diciendo, no entres a la cantina, porque ya te liberó de la borrachera. ¿Por qué será que las tentaciones que más tenía el diablo contigo cuando te acercas, tum, 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 tum? Porque ya eres una nueva criatura. Y Dios te está diciendo, el pecado no me agrada. Y Dios te está alarmando a que no hagas el pecado. Porque el evangelio trae un mensaje acerca del pecado. Diga conmigo, voy a recibir el mensaje del evangelio. No voy a seguir pecando, porque el pecado no le agrada a Dios. Si usted cree en el evangelio, aplauda fuertemente al Señor. Amén. Tercero, el evangelio es un mensaje acerca de Cristo. El evangelio habla acerca de Cristo. Te enseña que Cristo, Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, es el ungido. Porque eso es lo que quiere decir Cristo, el ungido. Te enseña que Cristo, que Jesús es el Cristo, es el Cordero de Dios que murió por los pecados, que Cristo es el Señor que resucitó, que Cristo es el sacrificio perfecto para salvarte y para liberarte. Jesús, la Biblia enseña que era realmente Dios,
era el Hijo de Dios, era Dios hecho hombre para salvar a los pecadores de acuerdo al plan y al propósito de Dios. El Evangelio te habla de Cristo. Nosotros debemos de hablar del ungido, de creer en el ungido. ¿Sí ven la alabanza que cantamos, Yeshua? Yeshua. Al otro día el hermano me dijo, pastor, ¿y qué es eso? Yo no sé qué cantan los hermanos. Pues ese es en el original, el nombre de Jesús. Está hablando acerca del Cristo, del ungido que vino a salvarte, que vino a salvarnos. ¿Le puede aplaudir fuertemente a él? El Evangelio habla de que Jesús vino a la tierra a hacer lo que ninguno de nosotros vino a hacer. Te enseña que Cristo, Jesús fue perfecto, Él nunca pecó, Él hizo todo bien. Jesús ha sido el único hombre en la historia que no cometió ningún pecado, nunca hizo nada indebido, todo lo hizo bien. Por eso el crimen más grande que condenó al diablo y le quitó los argumentos a Satanás fue haber matado a un inocente. Cuando tú entiendes que Cristo murió en la cruz como un inocente y lo conoces que Él es tu redentor, te das cuenta de que también hay una gran bendición para tu vida, porque aquel que es heredero solo recibe la herencia cuando el dueño de esa herencia ha muerto. Y cuando Cristo murió en la cruz, nos dio derecho y autoridad de recibir la herencia de Dios. Y el Evangelio te va dando esta revelación sobre quién es Cristo. Por eso es que los apóstoles en todo el libro de los Hechos se va a dar cuenta que ellos predicaban era ¿a quién? A Cristo. Tú tienes que conocer a Jesús a nivel del Cristo. ¿Cómo es que yo entiendo a Jesús a ese nivel de Cristo? Cuando entiendo que Él fue ungido. Y ungido quiere decir separado para. Jesús fue apartado, fue ungido para salvarme. Jesús fue ungido, fue apartado para liberarme. Cristo fue ungido para sanarme. Cristo fue ungido para bendecirme. Cristo fue ungido para llenarme de poder. Cristo fue ungido para darme todos los beneficios de lo que la Biblia habla. Yo cuando digo esto, yo pensaba que ustedes iban a estar todos emocionados, hermano. Porque cuando yo recibí la revelación de Cristo, ustedes no saben cuántas vueltas di yo en el cuarto, como un loco en el espíritu. Yo comencé a, Cristo vino para salvarme. Yo comencé a correr en el cuarto. Cristo vino para liberarme. No hay demonio que tenga poder contra tu vida cuando tienes la revelación del Cristo resucitado. El Cristo. Por eso es que la Biblia dice: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. En Cristo nosotros fuimos justificados. Allí usted ya murió en Cristo. Todos tus pecados fueron pagados en la muerte de Cristo. No importa cuán grandes hayan sido sus pecados, si usted conoce la revelación del Cristo, Cristo mismo con su sacrificio absorbe toda la inmundicia de su pecado y se lleva en sí mismo ese pecado que le había argumentado en el reino espiritual para destruirlo por la eternidad. Pero cuando usted viene a los pies de Cristo, hay un intercambio. Cristo se lleva en su cuerpo, en su sacrificio, todo lo malo de usted, y todo lo bueno de Cristo viene a tu vida. Viene la santidad de Cristo, viene la naturaleza de Cristo. Ese Cristo que nunca pecó, esa misma naturaleza viene a tu vida y te da poder contra el poder del pecado. El problema de muchos es que solo vienen a la iglesia pero no han conocido al Cristo resucitado. No conocen el poder de Cristo, no han recibido la naturaleza de Cristo. Porque esto es de naturaleza. Diga conmigo, esto es asunto de naturaleza. ¿Por qué te gusta hacer lo malo? Por la naturaleza. Cuando uno está en pecado, le gusta es solo andar pecando. Pero cuando uno recibe a Cristo y tiene la naturaleza de Cristo, solo le gusta es andar haciendo el bien. Porque Cristo anduvo haciendo el bien. Cuando se te presenta la oportunidad de pecar, tú dices: no, yo soy hijo de Dios, yo no puedo hacer eso. Yo tengo que es andar haciendo el bien.
¿Estamos de acuerdo? Porque tenemos la revelación del Cristo en nuestras vidas. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, quien nos justifica. Se lo voy a simplificar rápidamente porque ya voy a terminar. ¿Saben ustedes que cada pecado que el ser humano ha cometido tiene una fuerza destructiva de hacerles daño? ¿Cuántos de ustedes han visto los tsunamis? ¿Vieron el tsunami de Japón? ¿Cómo venía esa fuerza de agua? ¿Y cómo venía esa fuerza del tsunami? Vea que venía como demoliendo los barcos. ¿Se fijaban cómo los demolía? Ese es un perfecto ejemplo de cómo hace el pecado. Muchas veces nosotros no lo queremos enfrentar, no lo podemos entender. Pero cuando hemos pecado, se sueltan argumentos del diablo, argumentos de las tinieblas, de hacernos pedazos. El diablo viene y esa fuerza del pecado viene como un tsunami. Viene devorando tu salud, viene devorando tus finanzas, viene devorando tu vida espiritual, viene destruyendo todo el bien en tu vida. Pero el sacrificio de Cristo, eso es como que en ese tsunami que viene, antes que pegue a ti, se abra la tierra. ¿Me está entendiendo? Y al abrirse la tierra, todo ese tsunami, esa fuerza, se la traga a la tierra y no te toca. Cuando tú has sido perdonado de los pecados, es así. Aunque lo que hayas hecho, dice, ese se merece estar enfermo, esa se merece estar en miseria, esa se merece ir al infierno. Como que toda la fuerza del pecado viene como un tsunami. Pero cuando tú conoces el sacrificio de Cristo, es como que se abre la gracia de Dios y se traga todo lo que viene contra tu destrucción y no te puede tocar. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Dice la Biblia. ¿Quién te acusará cuando tú has entregado tu vida a Cristo? ¿Quién te va a acusar cuando has lavado tu alma con la sangre del Cordero de Dios? Nadie te puede señalar porque eres tan limpio, tan limpio, tan limpio. La Biblia dice como la nieve y como la lana. Vendrás a ser limpio de tus pecados por la gracia de Jesucristo. El Evangelio habla de Cristo. El Evangelio, en cuarto lugar, es un llamado a la fe y al arrepentimiento. Te habla de que te arrepientas. Todos los que escuchan el Evangelio son llamados por Dios a arrepentirse. Usted no puede oír un gran mensaje de bendición si usted no hace cambios en su vida. La Biblia dice en Hechos 17:30, pero Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Y qué quiere decir arrepentimiento, pastor? Arrepentimiento quiere decir cambiar la manera de pensar. Si usted estaba pensando en que lo malo es bueno, cambie esa manera de pensar y dígale: Señor, con tu ayuda hoy voy a tomar la decisión de pensar diferente. Si pensabas que haciendo lo malo estabas correcto delante de Dios, hoy no vas a pensar así. Hoy vas a arrepentirte y vas a dejar esa mala vida que llevabas y decirle: de aquí en adelante yo voy a cambiar con la ayuda de Dios, yo voy a ser diferente, yo me arrepiento, yo cambio mi mala manera de vivir. El Evangelio habla de arrepentimiento. Por eso es que usted puede haber conocido un año antes o un día antes o una semana antes a una persona que era quizás el más malo de la ciudad, pero si viene a los pies de Cristo y se arrepiente, ha dejado esa vieja vida y hoy comienza una nueva vida en Cristo y el Señor lo ayuda, lo transforma. Comienza a pensar en que ya no va a pegarle a la esposa, por ejemplo. ¿Alguien me está escuchando? Estamos en el mes del amor. De repente quizás nunca le llevó flores a la esposa y aparece con flores. Cambia la manera de pensar. Quizás toda la vida estuvo endeudado, sin nada. ¿Por qué? Porque toda la plata que tenía que invertir en sus hijos se las gastaba. ¿A dónde? En la lotería, en los juegos de azar, en los vicios. No tenía nada, pero cuando se arrepiente, vuelve en sí y dice:
esa clase de vida que estoy llevando no le agrada a Dios. Y comienza y rectifica esa clase de vida. Y ahora eso que desperdiciaba en lo incorrecto, hoy lo invierte en su familia. Hoy lo invierte en algo diferente. Su vida es transformada por el poder de Dios. Hay que predicar el arrepentimiento. ¿Alguien me está escuchando? Hay que arrepentirse de la mala vida que uno lleva. El evangelio trae este mensaje: arrepentidos y crean el evangelio, decía Jesús. Todos los apóstoles hablaban del arrepentimiento. Tú no puedes venir a esta iglesia y solo venir a sentarte a la silla si no cambias tu mala vida. El evangelio te está diciendo: cambia de esa vieja manera de vivir. Cambia. Tienes que ser transformado, tienes que cambiar. Ya no puedes vivir con ese vicio. Hay personas que se fuman 2 cajías de cigarro al día, hermano. El diablo te quiere matar. Quiere podrir tus pulmones. Y el evangelio te dice: no, arrepiéntase, cambie la manera de pensar, deje esa vieja manera de vida. Y dije que el Señor le limpie esos pulmones. El pecado, si vives en adulterio, si vives pagándole mal a tu señora, al Señor también, porque hay señoras medias pícaras, deja esa vieja manera de vivir. Eso es evangelio. Ay, pastor, yo pensaba que evangelio es solo que me ponga aceite y que me caiga aquí, porque a muchos les gusta eso. Se les gusta que le ponga aceite. No está mal, hay que hacerlo porque es bíblico, hay que ungirlo. Pero muchas veces piensa que eso es evangelio. Evangelio te va a hablar con arrepentirte, con tener fe en que Dios te va a ayudar a cambiar. Tienes que creer que Dios tiene el poder de transformarte, de cambiarte, y decir: con la ayuda de Dios yo voy a ser diferente. Yo voy a cambiar esta vieja manera de vivir. El evangelio te habla sobre el arrepentimiento. Y el evangelio, en último lugar, con esto termino, es un mensaje de salvación. La Biblia lo dice ahí en Marcos 16:15. Y les dijo Jesús: vayan por todo el mundo, prediquen este evangelio a toda criatura. Y dijo: el que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? Será salvo. Diga conmigo: el evangelio tiene el poder de salvar a la humanidad. ¿Salvarlo de qué? Te va a salvar de que ya no vas a ir al infierno. Si tú no has recibido el evangelio de Cristo, te digo, y mueres en este día, tú vas a ir al infierno por la eternidad. Y el infierno es lo peor que le pueda pasar a una persona. La Biblia dice que allí es donde el gusano nunca muere. Estás en dolor, en tormento. No te gusta oír de esto, pero es una gran realidad. La Biblia dice que el rico fue al infierno. Y allá, ¿sabes qué es lo que el rico quería para saciar su sed? Solo le dijo al padre Abraham: permíteme, por favor, que Lázaro moje la punta de su dedo en agua y me la traiga a la punta de la lengua para refrescar este tormento. Pero no se le fue permitido. Muchas veces la gente no entiende esto. El diablo te ciega a esta gran verdad. Estás tan más abierto a creer filosofías de esta tierra y no creer esta gran verdad de la palabra de Dios. Pero la Biblia claramente te dice que el evangelio tiene el poder de salvarte y no vas a ir más al infierno. Si tú crees en este evangelio, Dios te va a salvar de condenación eterna y vas a estar con el Señor. El evangelio es un mensaje de salvación. Que la salvación, hermanos, es el regalo más grande. Le pregunto a usted: ¿todos aquí son salvos por la gracia de Dios? Y si estás inseguro de la salvación, permite, por favor, darle un lugar al Señor. Hoy vamos a orar. De último, lo más grande que tú tienes que tener es la salvación. ¿Qué le aprovecha al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿Qué le aprovecha a usted tener las mejores casas, los mejores carros, la mejor cuenta bancaria, sentirse el más intelectual de la sociedad y pierde su alma? ¿Qué recompensa tendrá usted en la eternidad? Necesitas entender que todos necesitamos ser salvos. Mi padre me lo dijo bien claramente. Y a toda persona que él encontraba le hacía esta pregunta: ¿es usted salvo?
Y nosotros a veces no queremos que nos pregunten eso. Tenemos que decir a nuestros hijos también, porque el hecho de que los hijos nazcan en un hogar cristiano no quiere decir que son salvos. El hecho de que usted nazca en un garaje no quiere decir que van a hacer carro. ¿Alguien me está entendiendo? Y muchas veces la gente se llena de tanta religiosidad y dice: no, hijo, tú estás salvo, como ya vas a la iglesia conmigo. Esto no se trata de que venga a la iglesia. Cada persona tiene que tener un encuentro personal con Cristo. Tiene que entender que necesita ser salvo. Si usted puede haber venido 40,000 veces a la iglesia, y si nunca confesó a Jesús como Señor y Salvador, y si nunca se arrepintió de sus pecados, y si nunca recibió la salvación, usted nunca va a recibir la salvación. Pero si usted el primer día que vino a la iglesia entiende que necesita salvación y le entrega su vida a Jesucristo, desde ese momento usted es salvo por la gracia de Dios. Si usted lo cree, todavía le puede dar un aplauso fuerte al Señor. Es un mensaje de salvación, porque dice: mas el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. Y estas señales, y aquí viene parte de la salvación. Diga conmigo: la salvación es un paquete completo. Salva mi alma, mi espíritu de no ir a condenación, pero también dice: y estas señales seguirán a los que creen. La salvación trae señales de Dios. ¿Cuáles señales, pastor? Pónganse de pie, por favor. ¿Cuáles señales? En mi nombre echarán fuera demonios. Diga: el evangelio tiene poder para echar fuera demonios. Con el poder de Dios en su vida, si usted recibe el evangelio, tú no le vas a tener miedo a los demonios. Tú no tienes que andarle teniendo ni miedo a esos ajos que cuelgan por ahí en las puertas. No, porque cuando tienes el evangelio dice que en mi nombre echarán fuera demonios. Cuando tienes esta bendición, tú fuiste ungido para echar fuera ¿qué? Demonios. ¿Y qué más dice la Biblia? Hablarán en nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y ellos sanarán. Hermanos, el evangelio trae poder, trae sanidad, trae salud, trae tanta bendición que a la verdad debemos de sentirnos contentos y felices de recibir el evangelio. ¿Cuántos le dan la bienvenida al evangelio de Dios? ¿Cuántos le dan las buenas noticias al evangelio de Dios? Ahora aplauda fuertemente y diga: Señor, yo doy la buena noticia, yo doy la bienvenida a las buenas noticias de Dios ahora. Vamos, apláudale fuertemente al Señor. ¿Me ayudas? Apláudale fuertemente al Señor. Aleluya. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Puede transformar, puede cambiar, puede liberar, puede sanar, puede echar fuera demonios. Aleluya. El evangelio del Señor está aquí. Estoy anunciando el poder del evangelio. Estamos abriendo esta reunión predicando el poder del evangelio. Aleluya. Pablo dijo: no le vine a hablar palabras de sabiduría de hombre, vine aquí con palabra del evangelio, con palabra de Dios. Aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor. Levante esas manos y reciba el amor de Dios. Diga: Padre, yo recibo ahora en mi corazón tu amor. Diga: hoy creo y confieso que Dios el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz por mi salvación. Hoy lo recibo como Señor y Salvador. Dile: Padre, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre, lávame y límpiame de toda mi maldad. Dile: Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás. Dile: hoy creo y confieso que Dios Padre levantó a Jesucristo de entre los muertos como garantía de mi salvación. Tu palabra dice que si lo creo y lo confieso, seré salvo. Dile: Señor, gracias
por tu salvación. Vamos, mueva las manos y diga: doy la bienvenida a la salvación de Dios ahora. Diga: soy salvo por la gracia de Dios. Soy salvo por la sangre de Cristo. Soy limpio de todos mis pecados ahora por la sangre del Cordero de Dios. Soy limpio, soy libre. Vamos, mueva esas manos, que el cielo lo vea, que usted recibió el sacrificio de Cristo ahora. Eso es, levante esas manos, muévala, que el cielo, que ángeles testifiquen que usted está recibiendo el evangelio. La gracia de Cristo te limpia, la sangre de Cristo te limpia, te purifica. Aleluya, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Allí donde está, cierre sus ojos y si has pecado delante de Dios, dile: Padre, perdona mis pecados. Dile: perdona mis pecados. Hoy he oído el mensaje del evangelio. Perdóname todo lo malo que he hecho. Dile: hoy renuncio voluntariamente al pecado y digo no al reino de Satanás. Dile: digo no al pecado, digo no a lo malo. En el nombre de Jesús. Hoy, Señor, gracias por tu perdón. Vamos, dígalo allí ahora. Dile: Señor, dame la revelación de Cristo ahora. Dile: dame la revelación de Cristo ahora. Gracias, hoy recibo esa revelación de que Cristo murió por mis pecados, que Cristo derramó sangre para sanarme, para liberarme, para bendecirme. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora allí en fe reciba la bendición de Dios. Yo quiero orar por ustedes ahora, pero mantengan las manos levantadas. Tomo autoridad, Señor, con la autoridad que tú me has dado. Tú dijiste que en tu nombre íbamos a echar fuera demonios.